Dios les bendiga. Estamos contentos y agradecidos con el Señor porque nos concede estar con ustedes a través de estas redes y sobre todo en un día de gracia como este. Qué bonito es vivir con el Señor y tomar de su gracia sobre gracia. ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Cómo estás en esta semana? Muy contento y agradecido con Dios de estar aquí contigo nuevamente. Gracias a Dios y pues con nuestros hermanos y amigos para compartir esta reflexión de este día. Hoy vamos a preguntarles cuál es su molde. ¿Cuál es tu molde? A mí me encanta hacer pasteles y se ocupan los moldes en todos los pasteles, aún para cortar galletas. Para muchas cosas se ocupan moldes, pero para la vida actual necesitamos tener un molde. ¿Y qué mejor molde que la palabra de Dios? Que la palabra de Dios, que el consejo bíblico, lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en la versión Nueva Internacional dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pues aquí estamos recibiendo podríamos decir, una exhortación, una animación, un aviso, una advertencia a no amoldarnos al mundo. Y pues el mundo es su sistema, ¿verdad? Todo lo que se levanta de moda. De pronto dicen, esta es la tendencia para este año, porque una persona, dos, tres lo dijeron con algún respaldo por ahí y esa es. Pero dice la palabra de Dios que todo va a pasar en la tierra, pero que la palabra de Dios es fiel y permanece para siempre. Y entonces es importante que en lugar de amoldarnos, nosotros vayamos transformando en la renovación de nuestra mente. Y este es un trabajo que hace bien bonito el Espíritu Santo. A Él le toca renovar nuestra mente. ¿Pero para qué nos renueva la mente? Para comprobar ¿cuál sea la buena voluntad? Como dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Ajá, pero a veces creo que la voluntad de Dios no nos parece tan perfecta. También a veces no nos parece tan agradable, sobre todo cuando choca con la nuestra o con nuestra lógica. Pero en el matrimonio, en muchas ocasiones, nos resistimos a aceptar la voluntad de Dios. Aunque sepamos que es su voluntad buena, agradable y perfecta, nos resistimos y esto pues empezamos a entrar en un proceso, ¿verdad, amor? Así es. Por eso, si queremos que el molde de nuestro matrimonio no sea el molde de este mundo, sino sea el molde que ha establecido Dios en su palabra, tenemos que dejar que Dios trate con nuestro carácter, que Dios trate con nuestros malos hábitos. Tenemos que entender también que esto es un proceso, que esto significa, es carácter. Definitivamente se trata de carácter. No amoldarse a este mundo, sino tener el molde de la palabra de Dios. Como dice la Biblia, es la regla de nuestra vida, a la cual debe ajustarse nuestra vida, nuestra conducta. Entonces debemos de dejar que el Señor trabaje en nosotros. Debemos dejar que Él haga en nuestra vida esa renovación continua y que nos meta a ese proceso de carácter. Sobre todo es un carácter de madurez espiritual, pienso yo, porque a veces podemos tener 60, 70, 80 años y seguir inmaduros. Y podemos tener una vida conociendo de Dios, de su palabra, pero si el Espíritu Santo no ha llenado nuestro corazón, podemos seguir actuando inmaduros. Y la inmadurez trae consecuencias muy fuertes a la vida del ser humano, a la familia, a los hijos, a los padres, porque si no dejamos que sea Cristo el que modere y transforme nuestra mente y nos vaya haciendo maduros espiritualmente, entonces no podemos cumplir el propósito de Dios para nuestros matrimonios, para nuestras familias, para los que nos rodean incluso, porque una persona que es madura espiritual va a ser bendición donde se pare. Así es. Hemos de recordar que el modelo que Dios dio del matrimonio, ese no cambia, sigue siendo el mismo el modelo. Vamos a decir el molde.
lo encontramos en Génesis, encontramos cómo Dios establece el matrimonio. Sin lugar a duda, los años pues con el paso del tiempo, las modas, las tendencias han trastocado al matrimonio y hoy por hoy se tienen conceptos muy equivocados del matrimonio. Hay moldes muy errados, muy lejos de la palabra de Dios, y es a lo que muchos matrimonios se están ajustando, a esos moldes que está dictando la moda, que está dictando las nuevas generaciones. Pero en el matrimonio, como en muchas áreas, yo diría en todas las áreas de la vida, hay un solo molde, que es la palabra de Dios, que permanece para siempre. Dios fue el creador del matrimonio y Él dijo cómo tenía que ser. Entonces, no debemos amoldarnos a las modas en el matrimonio, a lo que hoy en día se vive, sino debemos recurrir a la palabra de Dios, al modelo original, al molde original que Dios nos dio. Amén. Y dice Génesis, ¿verdad? Varón y hembra los hizo, los creó a su imagen y semejanza. Y luego también, hablando de este molde, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. De manera que cuando entramos, permitimos que Dios nos moldee en ese molde original, el propósito se cumple tan bonito, porque después de haberles dado Dios ese molde original y haberlos hecho así, dice la palabra de Dios, eso me encanta, porque dice, y los bendijo Dios. Caminar con la bendición de Dios es lo mejor que podemos tener en la vida. Podríamos tener mucho, tener poco, tener nada, pero sin la bendición de Dios, yo no quisiera dar ni medio paso. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, el Señor te bendice. Entonces dice la palabra que los bendijo Dios y les dijo, fructificad la tierra, señoréenla, sojúzguenla, tienen poder sobre las aves, sobre las bestias, sobre todo lo creado. Ustedes son como la cereza del pastel, son la corona de la creación. Pero desgraciadamente sabemos que pues entraron a la desobediencia, el pecado y bueno, ahí todas las tristezas que sabemos. Y esto pasa cuando rompemos el molde de Dios. Así que bueno, es tiempo de retomar lo que dice la palabra de Dios. No te conformes a este siglo. Dejemos que Dios nos renueve, que transforme nuestro entendimiento. Tenemos a Cristo Jesús como nuestro modelo superior. Y Él es el que nos puede ayudar a ser los esposos que debemos ser, las esposas que Dios quiere que seamos. Veamos en la Biblia que el apóstol Pablo describe a Cristo como el esposo, a la iglesia como la esposa. Tenemos ahí qué hace Cristo por su iglesia y qué hace la iglesia por su esposo, que es Cristo, que es su Señor. Tenemos bien claro las funciones, tenemos bien clara las reglas, tenemos bien claras las consecuencias también y las bendiciones que hay de ajustarnos al molde, al modelo bíblico en el matrimonio y en nuestro matrimonio. Amén. Pues no caigamos en el error de pensar que necesitamos actuar conforme a lo que oímos, a lo que te recomiendan, a lo que te dicen tus amigas, querida dama, o a lo que te dicen tus amigos, varón, porque necesitamos ir a lo que nos dice la palabra de Dios. Y es tan hermoso el orden de la familia, como Dios lo establece. Dice que las mujeres estemos sujetas, que amemos a nuestros maridos, que los maridos amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y cómo debemos amarnos los unos a los otros, entregándonos, sirviéndonos, cuidándonos y sobre todas las cosas, cuidar nuestra relación, nuestra comunión como matrimonio con Dios. Y así de verdad que vamos a tener un Edén segurito en casa. Así que de verdad no caigan en los engaños, no caigan en las mentiras del diablo cuando te dice tú haz lo que te diga tu corazón y sigue, y que te recomienda que actúes para tu propio yo, para tu egoísmo, que vivas para ti. En realidad
El que no vive para servir no sirve para vivir. Y la felicidad del ser humano es cuando vive sirviendo. Y a su misma vez, porque tú siembras y cosechas. Yo siembro servirte y tú me sirves a mí. Entonces esto es recíproco, de manera que si vamos al molde del matrimonio que Dios instituyó desde su creación, porque Él nos creó y Él creó la familia, creó el matrimonio, y pues los matrimonios y las familias somos la base fuerte de una sociedad. Así es. Así es, pues bueno, aquí está la palabra. Ahora solamente debemos decidirnos, debemos tomar el consejo de la palabra y el Señor hará el resto de nuestras vidas. ¿Qué te parece si oramos y pedimos a Dios por nuestros matrimonios y que el Señor nos ayude? Padre bendito, aquí está nuestra vida, nuestro matrimonio. Aquí está el consejo bíblico, la palabra que es poderosa, viva y eficaz. Señor, que no nos amoldemos, que no nos conformemos a este siglo en ningún área de nuestra vida. Ahora hablamos del matrimonio. Que nuestro modelo sea lo que tú estableciste desde el principio, desde el inicio, y que nuestro modelo de vida y de carácter sea Cristo también. Señor, te pido que nos ayudes, que nos des tu fuerza para que podamos ser un matrimonio conforme a el modelo bíblico. Te pido por aquellos que están pasando por situaciones complicadas, difíciles. Tú tienes, Señor, la ayuda para ellos. Tómales en tus manos preciosas. Muchas gracias por este tiempo que nos has permitido de compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues como siempre les enviamos un abrazo grande, grande, que el Señor les bendiga, les guarde y cuiden ese molde. Que Dios les llene de sabiduría para vivir cada día y sobre todo de su bendito amor. Amén. Pues aquí les esperamos, primero Dios, el próximo sábado a la misma hora y sigamos edificando los muros de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, con la ayuda de Dios. Que tengan un inicio de fin de semana bendecido y que la paz de Dios sea con usted. Aquí les esperamos.